Muy bien, entonces tengan muy buenos días cada uno de ustedes, nuevamente jóvenes, ¿ya? Y empezamos con el tema resumido y conocido como MAS, ¿correcto? ¿Ya? De las siglas Movimiento Armónico Simple. Vamos a ver la primera parte. Como es un tema un poco, si se puede decir así, vamos a agarrarlo partecita por partecita para poder entenderlo, ¿ya? Al movimiento armónico simple. A ver, por si acaso hay que recordar todo lo que ya hemos aprendido en los temas anteriores, ¿ah? Ya siempre tengan en cuenta todo lo que hemos estado aprendiendo antes. Acá dice bien en claro que el MAS, el movimiento armónico simple, es uno de los temas más importantes en la física. Es por eso que también es uno de los temas un poco más complejos. ¿Ya? Debido a que permite comprender algunos de los movimientos oscilatorios más complejos que se presentan en la naturaleza, como movimientos sísmicos, ondas sonoras, movimientos microscópicos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto es lo que nos permite entender el movimiento armónico simple. Ahora, conceptos previos. ¿Qué conceptos o qué cosa debemos saber antes de, ¿no?, de entrar con fuerza al tema del MAS? Dice, el movimiento periódico es aquel movimiento que se repite en intervalos de tiempos iguales. Por ejemplo, el movimiento que realiza la Tierra, ¿no?, alrededor del Sol. Sabemos que cada cierto tiempo se demora en girar y vuelve a repetir el movimiento, y vuelve a repetir el movimiento, y vuelve a repetir el movimiento, y sigue repitiendo el movimiento. Ese es un movimiento periódico. Cada cierto periodo está haciendo el mismo movimiento. ¿Correcto? ¿Ya? Luego, movimiento oscilatorio. ¿Ya? Acá está. Dice, también se le denomina movimiento vibratorio o de vaivén. ¿Correcto? Oscila, va y viene. ¿Correcto? ¿Ya? Nada que en el camino se detiene, va y viene. ¿Ya? Movimiento oscilatorio. Es aquel movimiento en el que el móvil va y regresa sobre la misma trayectoria en torno a una posición fija de equilibrio. Por ejemplo, el movimiento de un reloj o péndulo. Están pidiendo admisión. Ya. Por ejemplo, el movimiento de un reloj de péndulo, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, miren ese relojito que está ahí en la imagen, acá abajito está, ¿no? El péndulo que va moviendo, tic tac, ¿no? Hace un movimiento de vaivén, va y en ese mismo y constante movimiento está todo el rato, moviéndose, pac, 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 ¿no? Estos relojes son bien caros, ¿no? ¿Verdad? Que alguno de ustedes tenga un reloj así me sorprendería. ¿Alguno de ustedes tiene en su casa un reloj así, de péndulo? ¿Quién tiene? Nadie. Esos relojes son bien caros, por si acaso, ¿no? Son relojes hechos a mano. Ya, pero vamos entendiendo, ¿no?, cómo es el movimiento ondulatorio, ya, el movimiento periódico, ya, movimiento periódico que da cada cierto periodo hace el mismo movimiento, el movimiento oscilatorio, el de que va y viene, el de movimiento de vaivén. Ciclo, que es un ciclo, se denomina así a cada movimiento repetitivo, ¿no? Ya. O sea, hasta que vuelva a repetir el movimiento cumplió un ciclo. Regresa otra vez a hacer el mismo movimiento, termina el movimiento, cumplió otro ciclo y así sucesivamente. ¿Qué es el periodo? Hay que leer bien en claro a qué dice. Es aquel tiempo, el periodo es un tiempo, ¿correcto? Es aquel tiempo que demora un cuerpo en realizar un ciclo. Es el tiempo que demora un cuerpo en realizar un ciclo, ¿correcto? Y matemáticamente se define como el periodo con una letra T mayúscula. Ojo, no se vayan a confundir con T de tiempo, porque la T del tiempo lo simbolizamos con una T minúscula, ¿verdad? Ya. Entonces, la T mayúscula se utiliza para el periodo, que viene a ser
una división entre el tiempo empleado entre el número de ciclos, ¿correcto? ¿Ya? Tiempo empleado entre número de ciclos. Ese va a ser el periodo. Por ejemplo, si se ha demorado 10 segundos en dar 20 vueltas, 10 segundos entre 20 te da 0,5, ¿verdad? Entonces el periodo es 0,5. ¿Ya? Y dice, ¿dónde la unidad de medida en el sistema internacional es el segundo? Sería 0, segundos. ¿Y cómo se interpreta? Que se demora medio segundo en cumplir un ciclo. ¿Correcto? Cada medio segundo cumple un ciclo. Es así, de esa manera se va a interpretar. Si nos dicen que el periodo es 4 segundos, ¿qué querría decir entonces? Que cada 4 segundos cumple un ciclo. ¿Correcto? ¿Ya? Frecuencia. Pero hay muchas personas que confunden el periodo con la frecuencia. No es lo mismo. ¿Ya? Dice acá bien en claro. Se le da este nombre al número de ciclos que acontece por unidad de tiempo. Profe, pero no me ha dicho lo mismo arriba. No, arriba está el berrés. ¿Ya? Matemáticamente se define como la frecuencia es igual al número de ciclos entre el tiempo empleado. ¿Correcto? También se puede deducir que es la inversa al periodo. ¿Correcto? La frecuencia es el periodo invertido. Si nosotros invertimos la frecuencia, obtenemos el periodo. Si invertimos el periodo, obtenemos la frecuencia. ¿Es lo mismo? No. Uno es la inversa del otro. ¿Correcto? ¿Ya? Así que si tú multiplicas obviamente la fuerza por el periodo, el resultado siempre va a ser 1, ¿correcto? ¿Ya? Donde la unidad de medida en el sistema internacional para la frecuencia es el Hertz, ¿correcto? ¿Ya? ¿Han escuchado eso, no? Frecuencia de onda 500 MHz. ¿Han escuchado radio alguna vez? ¿Sí o no? Luego tenemos en sí lo que es el movimiento armónico simple. Todo lo que hemos estado leyendo son los conceptos previos que tenemos que tener ya, ¿no?, entendido. Ya son los conceptos previos que tenemos que tener entendido antes de ingresar netamente al tema. ¿Correcto? Dice, para que un cuerpo desarrolle un movimiento armónico simple, tiene que cumplir con las siguientes condiciones. Primero, que debe ser un movimiento oscilatorio. Segundo, que debe ser un movimiento periódico. Tercero, que debe ser un movimiento rectilíneo. Mira, rectilíneo. Cuarto, tiene que existir una fuerza recuperadora que trate de establecer el equilibrio del cuerpo. Son esas las condiciones que deben existir para que se pueda cumplir, para que se pueda desarrollar un movimiento armónico simple. Ahora, dice bien en claro acá, que el sistema que cumple con las características mencionadas es aquel compuesto por un bloque atado a un resorte, siempre y cuando no se consideren en el sistema fuerzas disipadoras, o sea, como el rozamiento, por ejemplo. A este sistema también se le conoce como el sistema de masa-resorte. ¿Correcto? Ya, sistema de masa-resorte. Entonces, análisis del más. Mira, dice. Consideremos el sistema masa-resorte cuya constante elástica del resorte es K. ¿Correcto? Acá está la constante elástica del resorte. Tenemos en la figura, ¿no?, en una pared, una superficie donde está el resorte, ¿no?, empotrado en la pared y que está unido a un bloque de masa M. Y nos anticipan que el piso es liso. ¿Ya? Así como, bueno, mejor no digo como quien. Posición de equilibrio. O sea, en esta posición en la que nos están presentando el bloque con el resorte, está en equilibrio. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, estiremos el bloque. Lo estiramos un poquito. Y lo soltamos. En este caso se procederá como se muestra a continuación, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a achatarse un poco, otra vez se va a estirar, otra vez se va a encoger, otra vez se va a estirar, otra vez se va a encoger, otra vez se va a estirar. Y como el piso es liso,
No va a haber algo que lo vaya a ir haciendo ir más lento al movimiento. Va a continuar, ¿no? Estirándose, regresando, estirándose, regresando, estirándose, regresando. Va a ser un movimiento de vaivén, ¿verdad? Y entonces, en este caso, va a cumplir las condiciones que nos pide para poder realizar un movimiento armónico simple, que oscile, está oscilando de izquierda a derecha, que mantenga un periodo, como no hay rozamiento, no hay quien lo detenga, va a seguir haciendo el mismo periodo, ¿no? Va a establecer el mismo periodo cada cierto tiempo. Ya, movimiento rectilíneo porque está en una línea recta, y tiene que existir una fuerza recuperadora que trate de establecer el equilibrio del cuerpo, ¿correcto? Ya. Dice que tiene que existir, ¿no? Esa fuerza. ¿Por qué? Porque el resorte tiene esa fuerza, lo que es la constante, la rigidez del resorte, ¿no? El resorte lo hace detener y hace que regrese otra vez con la misma fuerza. Entonces, la misma constante hace que no se vaya tan lejos y que lo vuelva a jalar. Otra vez lo resiste, lo empuja, lo jala, lo empuja. Así está todo el rato. ¿Correcto? Ya, movimiento oscilatorio. Entonces, dice acá, A es la amplitud, o sea, de la posición en equilibrio, A es la amplitud, lo que se extiende, ¿correcto? Y representa la máxima deformación del resorte. ¿Ya? Esa distancia que obviamente se estira es la máxima deformación que está alcanzando el resorte. ¿Ya? Ahora, la velocidad máxima se encuentra en la posición de equilibrio. O sea, la velocidad máxima siempre se va a encontrar en la posición de equilibrio, porque luego va a frenar, ¿no? Porque el resorte lo detiene hasta cierto punto, luego lo vuelve a empujar, ¿sí o no? Hasta que mientras más se estira, otra vez lo vuelve a detener y otra vez lo jala. Entonces, ¿en qué momento va a ser la velocidad máxima? Cuando esté en el punto medio, que en este caso sería la posición de equilibrio. ¿Ya? Y la aceleración máxima se encuentra en los extremos. Ahí es donde acelera lo más posible hasta que lo frena. Acá es donde acelera lo más posible hasta que lo frena. ¿Correcto? Ya, entonces la aceleración máxima se encuentra en los extremos. La velocidad máxima en la posición de equilibrio, en el centro. Ya, entonces vamos a analizar las fórmulas o ecuaciones para el movimiento armónico simple. Bueno, dice: siguiendo con el análisis del sistema masa-resorte, se planteará las ecuaciones del movimiento armónico simple y sus derivados para este sistema. Entonces observa acá. Ya, acá está la posición de equilibrio, PE posición de equilibrio, la deformación máxima, la deformación máxima, pero en contrario, ¿no? La deformación mínima, como se puede decir. Ya. El piso es liso, sabemos que va a haber una velocidad, ¿no? Va a haber una posición, va a haber una aceleración, correcto, respecto a nuestro sistema. Ahora, posición dice X sub t, se le determina la posición. O sea, una posición respecto a cierto tiempo, ¿cómo se va a calcular? Se va a calcular como A, ¿qué cosa era A? La máxima deformación, multiplicado por el seno de ¿quién? De W multiplicado por T más, ¿cómo se llama este símbolo griego? ¿Se acuerdan? Él no es phi, ¿verdad? Aunque le vamos a llamar phi ya, porque parece, no me acuerdo qué símbolo es, si se parece más al phi. Ya, si ustedes saben su nombre me avisan, por favor. Ya. Pero profesor, ¿y de dónde salen los ángulos? Yo acá no veo ningún ángulo. Ay, chispas, no hay ningún ángulo en la figura, ¿no? Ya. Más adelantito está la explicación, no te preocupes, no te mares todavía. Entonces, también tenemos a la ecuación para calcular la velocidad en cierto tiempo, la aceleración para calcularlo en cierto tiempo. Ahora, acá dice en la observación: en las tres ecuaciones anteriores se está asumiendo que las magnitudes físicas tienen signo negativo cuando apuntan hacia la izquierda y signo positivo cuando apuntan hacia la derecha, ¿correcto? Dependiendo cómo están yendo, pues, ¿no? Ya, si están apuntando hacia la derecha, positivo, hacia la izquierda, negativo. ¿Ya? Además se cumple que la velocidad máxima se genera en la posición de equilibrio. Matemáticamente su valor se calcula mediante la siguiente ecuación.
la deformación A, que va a ser positiva, multiplicado por W. ¿Correcto? Ahora, aceleración máxima se genera en los extremos cuando la velocidad del móvil es igual a 0. Cuando la velocidad del móvil es igual a 0, matemáticamente su valor se calcula aplicando la siguiente ecuación. Vuelvo a repetir, la aceleración máxima. ¿Cuándo ocurre esa aceleración máxima? No sabemos que eso se genera en los extremos, ¿ya? Cuando la velocidad del móvil es igual a 0, porque es como si imaginariamente lo llegase a detener, ¿verdad? Cuando está yendo hacia el resorte. Luego lo empuja hasta el punto donde imaginariamente lo detiene, que es la máxima deformación del resorte, y lo jala nuevamente. ¿Correcto? Ahí en los extremos la velocidad es 0. Y en este caso, dicen, ¿no? Matemáticamente su valor se calcula de la aceleración máxima como A, o la deformación máxima en positivo, multiplicado por W al cuadrado. Profesor, dígame qué es W. Espérense, ahorita lo vamos a encontrar. Posición inicial se calcula haciendo, dice, el tiempo igual a 0. Si el tiempo es 0, entonces tenemos la posición inicial. En la ecuación de posición simplemente entonces sería A por el seno de phi. ¿Correcto? Ahora, la frecuencia angular. ¿Cómo se simboliza la frecuencia angular? Con el omega, ¿no? Con una W, ¿ya? La letra omega. Su valor, ahí está, ¿no? Todo lo que me estabas preguntando hace rato, ¿ya? Que es W, acá está, ¿no? Su valor se calcula mediante la siguiente ecuación, ¿no? A la frecuencia angular se calcula como la raíz cuadrada de la constante de rigidez del resorte dividido entre la masa. ¿Correcto? Esa va a ser la frecuencia angular. Grábenselo bien porque lo van a utilizar a cada rato, ¿ya? La frecuencia angular como la raíz cuadrada de la constante de proporcionalidad entre la masa. Ahora también podemos definirlo de la siguiente manera a la frecuencia angular, como 2pi por f, ¿correcto? Donde f, ¿qué cosa es? F es la frecuencia normal, o sea, la frecuencia lineal, ¿ya? Periodo. Su valor se calcula mediante la siguiente ecuación. Ya, mira acá el periodo, la letra T. Eso es igual a 2pi entre la frecuencia angular, ¿ya? O también lo podemos calcular como 2pi por la raíz cuadrada de la masa entre la constante de rigidez, ¿ya? Ahora, la relación entre la rapidez y el valor de la posición en cualquier instante, ¿ya? Se calcula, ¿no? Dice, la rapidez v, el valor de la posición x en un más, se relacionan en cualquier instante mediante la siguiente ecuación, que la velocidad o la rapidez va a ser igual a la frecuencia angular multiplicado por la raíz cuadrada de la deformación, la máxima deformación elevado al cuadrado, menos la posición que nos indican elevado al cuadrado. ¿Correcto? Energía mecánica. Ahora, la energía mecánica en todo más se conserva. En todo movimiento armónico simple siempre se va a conservar. Y su valor para este caso de la energía mecánica se calcula mediante la siguiente ecuación. Acá está, la energía mecánica va a ser igual a 1/2 multiplicado por la constante de rigidez del resorte multiplicado por la máxima deformación elevado al cuadrado. ¿Correcto? Donde las magnitudes y sus respectivas unidades en el sistema internacional son, y acá está todo lo que necesitas saber para interpretar cada una de las fórmulas. X, la posición que se mide en metros, no respecto de la posición en equilibrio a la posición que te pidan, la mides en metros. V, la rapidez, ya sabes que rapidez o velocidad, metros por segundo. A es el módulo de la aceleración, metros por segundo cuadrados, unidad de medida. La amplitud, A es la amplitud o la máxima deformación que se mide en metros. W, o no, la letra griega omega, es la frecuencia angular que se mide como radianes por segundo. T, el tiempo, ¿no? T minúscula es el tiempo, ya, que se mide en segundos. Y este símbolo indica la fase inicial, o sea, es un ángulo que nos indica la posición X, donde se empieza la posición inicial, ¿no? Donde se empieza a medir el tiempo. Entonces, esta fase inicial se mide en radianes, ¿ya? ¿Correcto?
Así que como en muchos de los casos el ángulo va a ser 0 o va a ser 180, entonces ya pues no se va a tomar en cuenta, ¿no? La M dice masa de bloque unido al resorte, sabes que se mide en kilogramos, y la constante elástica, ya la constante de rigidez del resorte, la constante elástica se calcula o se mide, sus unidades de medida son newtons por metro. ¿Correcto? ¿Ya? Y ahí están todas las fórmulas, lo único que nos queda es ver cómo aplicarlas en cada uno de los ejercicios. ¿Correcto? Hasta ahí, pregunto, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Todo claro. Todo claro.